En 2010 estuve a punto de perder a mi madre. No fue de un día para otro. Primero dejó de dormir bien, luego empezó a cansarse con cualquier cosa, y en las analíticas cada mes aparecía algo nuevo. Los médicos habían hecho todo según el protocolo. Pruebas, cambios de medicación, más pastillas. Y sin embargo, cada vez que salíamos del hospital yo tenía la misma sensación en el estómago. Estábamos apagando fuegos, pero no estábamos cuidando a la persona. Recuerdo una guardia en concreto. Un compañero me dijo en el pasillo: Carlos, es la edad, ¿qué quieres? A esta edad el cuerpo ya no da más. Yo asentí por fuera. Por dentro algo no encajaba. Había pacientes de esa misma edad, incluso mayores, que seguían llevando la compra, trabajando en la huerta, jugando con los nietos. No era solo la edad. Aquella fue la primera vez, en 30 años de bata blanca, que me atreví a desobedecer lo que me habían enseñado en la facultad. En vez de recetarle otra caja de pastillas a mi madre, aquella noche le preparé una infusión. No era nada exótico, una planta sencilla, de las de toda la vida, que crecía en la huerta de mis abuelos en La Mancha. La misma planta que mi abuela Carmen preparaba cuando alguien en casa no podía dormir o venía con los nervios por las nubes. No fue magia. La primera semana no cambió casi nada. La segunda, mi madre empezó a dormir 5 horas seguidas, algo que no hacía desde hacía meses. A la tercera semana dejó de llamar a las 3 de la mañana diciendo: Carlos, me parece que se me para el corazón. Volvió a reírse con mis hijos, volvió a mandar en la cocina, volvió a ser ella. De ese caso te hablaré mejor al final, porque esa planta nos regaló 13 años más con ella. Antes quiero que hablemos de algo que, sinceramente, echo de menos en la consulta y en la televisión. 5 plantas que pueden ayudar de verdad después de los 60. ¿Y por qué la mayoría de la gente las usa mal? ¿O espera de ellas lo que no pueden dar? Me llamo Carlos Herrera. Durante más de 30 años trabajé como médico de familia en la sanidad pública. He visto de todo. Pueblos pequeños donde el médico es casi de la familia, y grandes ciudades donde el paciente es un número en la pantalla. Recetero que marcaban las guías, seguí los protocolos, confié en el sistema. La medicina moderna salva vidas todos los días, sería injusto negarlo. Pero con los años empecé a ver un patrón incómodo. Los pacientes que dependían solo de las pastillas volvían una y otra vez. Cada revisión significaba una caja más en la bolsa de la farmacia, una dosis más alta, un efecto secundario nuevo. En cambio, esos mayores de pueblo, los que venían de Andalucía, de Castilla, de Galicia, que seguían tomando sus infusiones de siempre y salían a caminar aunque fuera despacio, necesitaban menos consultas, menos cambios de tratamiento, menos urgencias. Empecé a preguntar. En un pueblo de la Sierra de Granada, una mujer de 82 años me dijo: Doctor, yo tomo lo que usted me manda, pero sin mi manzanilla con anís y sin mi ramita de romero no paso el invierno. En un pueblo de Castilla la Vieja, un hombre de 90 años, con la piel curtida por el sol, me contó: Para el corazón me han hecho de todo, pero lo que de verdad noto es cuando me falta el espino blanco. No eran supersticiones, no eran brujerías, eran personas que sin saber de bioquímica entendían algo muy sencillo. Después de los 60, el cuerpo ya no aguanta la misma guerra, ni de medicación, ni de comida, ni de estrés. Y si quieres que te responda, no vale con apagar síntomas, hay que acompañarlo. Hoy no voy a hablarte de hierbitas milagrosas, voy a hablarte de 5 plantas que he visto funcionar en pacientes reales y en mi propia familia. Plantas que tienen estudios detrás, tienen décadas de uso tradicional y sobre todo tienen reglas, porque una planta no es un caramelo. Y tampoco es una pastilla mágica que arregla en 2 días lo que hemos roto en 30 años. Algunas de estas plantas las conoces desde niño, otras quizás solo te suenan del herbolario. Puede que ya las hayas probado, tomaste 2 o 3 infusiones, no notaste nada y pensaste: estos son tonterías. En la mayoría de los casos el problema no es la planta, el problema es cómo la usamos. Muy poca dosis, muy poco tiempo, mal preparada, en el momento equivocado o con expectativas irreales.
Vamos a ir una por una. Quiero que entiendas para qué sirven de verdad, cómo prepararlas y, igual de importante, cuándo no usarlas. Primera planta, melisa o toronjil, cuando la cabeza no se calla. Si tuviera que elegir una imagen de la consulta después de los 60 sería esta. Una persona mayor sentada frente a mí, con la tensión medio controlada, el azúcar más o menos bien, y debajo, escrito en letras invisibles, Doctor, no duermo. Doctor, tengo miedo por la noche. Doctor, no sé qué me pasa. La respuesta habitual del sistema es una pastilla para dormir o para la ansiedad. A veces son necesarias, no lo discuto, pero muchos pacientes me decían al mes, duermo, sí, pero me levanto como si me hubieran apagado. No soy yo. En casa de mis abuelos, el ritual era distinto. Mi abuela Carmen preparaba melisa cuando alguien venía con la cabeza acelerada. No sabía nada de neurotransmisores, pero sabía que esa planta bajaba un punto la tensión de dentro, sin dejar a nadie medio dormido la mañana siguiente. Melisa es suave, pero no es inocente. Actúa sobre el sistema nervioso, ayuda a relajar sin desconectar. En muchos mayores, unos grados menos de tensión interna, ya es la diferencia entre dar vueltas en la cama o dormirse. ¿Cómo se usa con criterio? Una cucharadita de melisa seca por taza. Agua caliente pero sin llegar a hervir. Dejar reposar 10 minutos tapada. Tomar una taza 30 a 40 minutos antes de acostarse, cada noche, al menos 3 semanas. No esperes que cambie tu vida en 3 días. Piensa en la melisa como en un pequeño ajuste diario que le dice a tu sistema nervioso, puedes bajar la guardia, aquí estás seguro. Precauciones. Si ya tomas medicación fuerte para dormir o ansiolíticos, no añadas melisa sin comentarlo con tu médico. Si tu tensión suele ser muy baja, empieza con media taza y observa. Segunda planta, espino blanco, el aliado silencioso del corazón. En España lo conocemos como espino blanco o espino albar. Es ese arbusto de flores blancas en primavera y frutos rojos en otoño. En muchos pueblos se ha usado siempre, pero casi nadie sabe bien cómo. Cuando era residente, un cardiólogo mayor me dijo, el corazón no se queja, aguanta, y cuando por fin se queja, muchas veces ya llegamos tarde. Durante años vi lo mismo, tensión un poco alta, cansancio al subir un tramo de escaleras, palpitaciones nocturnas. En los informes, dentro de la normalidad para su edad. Pero el paciente me miraba a los ojos y decía, doctor, yo sé que algo no está bien. Espino blanco no cura infartos. No sustituye un tratamiento cuando ya hay una cardiopatía grave. Pero en esa franja gris, cuando el corazón aún trabaja pero se nota cansado, puede ser un apoyo valioso. Mejora la circulación en el propio músculo del corazón. Ayuda a regular el ritmo, sobre todo esas arritmias leves que desesperan, pero no son quirúrgicas. Puede bajar un poco la tensión alta moderada, sin los bajones bruscos de algunos fármacos. Infusión. Una cucharada de flores y hojas secas por taza. Hervir a fuego muy suave 10 minutos. Tapar y dejar reposar 15. Tomar 2 a 3 tazas al día, lejos de las comidas, durante al menos 4 a 6 semanas. Extracto en gotas. Seguir la dosis del fabricante, sin mezclar por tu cuenta con otros remedios para el corazón. Advertencias. Si tomas digoxina u otros glucósidos cardíacos, el espino puede potenciar su efecto. Aquí hay que hablar con el cardiólogo. Si tu tensión ya es baja, no tiene sentido forzar más. Y nunca uses espino para justificar dejar un tratamiento pautado sin hablar con tu médico. Tercera planta, salvia, para la cabeza, las articulaciones y la boca. La salvia forma parte del paisaje mediterráneo. Está en muchos patios y huertas. Casi todos la conocemos para la garganta o para las encías, pero lo más interesante que he visto en mayores está en la cabeza. No hablo de curar demencias, hablo de ese terreno intermedio donde empiezan se me olvidan los nombres, sé lo que quiero decir, pero la palabra no sale. Voy a la cocina y no recuerdo qué iba a coger. Con la edad, el cerebro produce menos de ciertos mensajeros químicos que usamos para recordar y concentrarnos. La salvia ayuda a que esos mensajeros duren un poco más. No te convierte en un estudiante de 20 años,
pero puede permitir que lo que aún tienes se conserve mejor. Además, es antiinflamatoria suave. Ayuda con esos dolores difusos y articulaciones que no justifican un antiinflamatorio fuerte cada día. Y es un excelente antiséptico bucal, importante porque los problemas de encías después de los 60 son más la norma que la excepción. Para memoria y claridad mental, una cucharadita de hojas secas por taza, 10 minutos de infusión, una taza por la mañana, 3 semanas seguidas y una de descanso. Para boca y garganta, infusión más concentrada para enjuagues, 2 o 3 veces al día. Precauciones: epilepsia, salvia prohibida. Crisis hipertensiva, en esa fase aguda, mejor no. Y nada de tomarla meses y meses sin descanso, 3 semanas sí, una semana no. Hasta aquí te he hablado de 3 plantas, y quizá ya estás pensando algo que he escuchado muchas veces. Todo esto está muy bien, doctor, pero es mucha información. No sé por dónde empezar, ni qué es para mí, ni cómo combinarlo con lo que ya tomo. Déjame contarte una cosa rápida antes de seguir con las 2 plantas que más cambiaron la vida de mi madre y de muchos pacientes. Todo lo que te estoy contando aquí, la melisa para el sueño y la ansiedad, el espino para el corazón, la salvia para la memoria y las encías, el cardo mariano para el hígado, las dosis, los cursos, las advertencias, cuándo sí y cuándo no, no ha salido de un libro de recetas, ha salido de más de 30 años de consulta, de cocinas de pueblo, de análisis antes y después. He ido reuniendo todo eso en un solo sitio, órgano por órgano, hábito por hábito, temporada por temporada, en el mismo orden en que mis pacientes mayores lo aplican de verdad en casa. Lo llamo El Sistema de Salud después de los 60, del Dr. Carlos Herrera. No es un libro de magia, ni un catálogo de hierbas bonitas. Es un mapa. Qué revisar con tu médico, qué cambios hacer en la mesa, qué plantas tienen sentido en cada caso, qué errores conviene evitar, y en qué momento hay que dejar de inventar y volver al hospital sin perder tiempo. Si sientes que todo lo que hemos visto hoy te sirve, pero es demasiada información para guardarla en la cabeza, te dejo el enlace en la descripción. Ahí lo tienes ordenado, con listas, tablas y pasos sencillos. Pero no te vayas todavía, porque las 2 plantas que faltan son las que más han cambiado mi manera de ver la ansiedad, el sueño y el envejecimiento del corazón y del hígado. Seguimos. 4ª planta, cardo mariano, el guardián del hígado. Hay un órgano del que muchos se acuerdan tarde, el hígado. No tenemos dolor de hígado. Lo que duele, cuando duele, es la cápsula que lo envuelve o los órganos alrededor cuando ya está agrandado. Mientras tanto, el hígado filtra, neutraliza, almacena, produce, en silencio. Un hombre de unos 50 años, ejecutivo, vino un día solo para un reconocimiento de seguro. No bebía en exceso, fumaba poco, hacía vida normal. Sus análisis mostraron un hígado dañado en más de un 60%. Cirrosis silenciosa. 20 años de comida rápida, analgésicos para cada dolor, poco descanso y mucho estrés. Después de los 60, esas décadas pesan el doble. Cada pastilla, cada copa de más, cada exceso de comida grasienta, todo pasa primero por ahí. El cardo mariano no es una excusa para seguir maltratando al hígado, pero sí es la planta con más respaldo para ayudarlo a defenderse y a rehacerse cuando todavía hay margen. La silimarina, su principal compuesto, ha sido estudiada en muchos trabajos. Protege las membranas de las células hepáticas, estimula la síntesis de proteínas nuevas y actúa como escudo frente a muchas toxinas. Forma práctica: harina o polvo de las semillas, una cucharadita pequeña 3 veces al día, media hora antes de las comidas, con agua. Curso típico: 1 mes de tratamiento, 2 semanas de descanso y valorar si repetir. Peligros: es planta, no pasa nada, puedo tomar toda la que quiera. Falso. El cardo mariano aumenta la salida de bilis. Si tienes piedras en la vesícula, un aumento brusco puede mover una piedra, atascar un conducto y mandarte al quirófano de urgencias. Regla clara: antes de hacer un curso serio de cardo mariano, haz una ecografía de vesícula. Si no hay piedras, úsalo con tranquilidad, respetando dosis y descansos. Si las hay, solo con supervisión y dosis pequeñas, o se buscan otras vías.
Quinta planta, la mezcla que cambió a mi madre, corazón y nervios a la vez. Vuelvo a mi madre. A los 76 años, una mujer fuerte, manchega, que había trabajado en el campo, criado 3 hijos y apenas conocía lo que era una baja, empezó a apagarse. Primero perdió el sueño, luego vinieron la ansiedad, los sobresaltos nocturnos, esa sensación de que el corazón se para, que tantos mayores describen. Fueron cardiólogos, hicieron pruebas. Dentro de lo esperado para su edad, nos dijeron. El neurólogo añadió antidepresivos. En pocas semanas mi madre dormía más, sí, pero estaba lejos, sentada en el sofá, mirando fijo al frente, reconociendo a medias a sus nietos. Las pastillas apagaban los síntomas, y a ella. Ese fue el punto de ruptura. Decidí como hijo y como médico hacer algo que muchos compañeros no entendieron. Retirar poco a poco parte de esa medicación, con control, y volver a una mezcla muy sencilla que conocía desde niño. Espino blanco para el corazón, melisa para los nervios. Preparé una infusión con partes iguales de espino y melisa, 3 veces al día. La primera semana, casi nada. La segunda, empezó a dormir 5 horas seguidas. A la tercera, volvió a reírse cuando veía a mi hijo jugar en el patio. La voz volvió, las órdenes en la cocina también. Mi madre vivió 13 años más. Murió con 89, en su cama, en su casa, tranquila. No fue solo por las plantas. Hubo médicos, hubo cambios de hábitos, hubo mucho cariño. Pero aquella mezcla sencilla fue una pieza importante del puzzle. ¿Por qué funcionó tan bien? La melisa bajaba la ansiedad y facilitaba el sueño, sin apagarla por completo. El espino daba estabilidad al corazón, al ritmo y a la presión. Juntas le decían al cuerpo y a la mente, puedes bajar una marcha, estamos contigo. Preparación básica. Mezclar a partes iguales flores y hojas de espino blanco con melisa. 1 cucharada de la mezcla por taza de agua caliente. Reposar 10 a 15 minutos. Tomar 2 a 3 tazas al día. Una por la mañana, otra a media tarde, otra antes de acostarse, durante 3 semanas seguidas, 1 semana de descanso. Precauciones. Tensión muy baja, pulso muy lento, medicación fuerte para el corazón o para dormir. Aquí hay que hablar con el médico antes. Nunca usar esta infusión para justificar dejar de golpe las pastillas pautadas. Podría terminar aquí, darte la lista. Melisa para la calma, espino para el corazón, salvia para la cabeza, cardo mariano para el hígado y mezclas como la que ayudó a mi madre. Sería tentador. Habría quien cortara justo este trozo y dijera 5 plantas que te salvan después de los 60. Pero si hiciera eso, estaría traicionando todo lo que he visto en consulta. En 30 años he tenido delante miles de personas mayores. He visto algunas recuperarse de situaciones muy difíciles. He visto otras apagarse poco a poco. Y la diferencia, créeme, rara vez fueron las marcas de los medicamentos. La diferencia fue la regularidad, la actitud y el respeto por el cuerpo. Los que tomaban sus infusiones en cursos, no 3 días. Los que caminaban un poco cada día, aunque fuera dentro de casa. Los que bebían suficiente agua. Los que reducían poco a poco el tabaco, el alcohol, la comida pesada. Los que no cambiaban de remedio cada semana, como quien cambia de canal. Esos, con el tiempo, veían resultados. Los análisis mejoraban un poco, el sueño se hacía más profundo, el ánimo se levantaba, los miedos perdían fuerza. Las plantas no son varitas mágicas, son herramientas. Funcionan cuando se usan con respeto, con buenos diagnósticos, con descansos y sobre todo integradas en un estilo de vida un poco más amable con el cuerpo. Después de los 60, la pregunta no es ¿qué tomo hoy para quitar este síntoma? La pregunta es ¿hacia dónde quiero que vaya mi salud en los próximos 10 años? Si quieres tener todo esto organizado, por órganos y por estaciones, con las preguntas exactas que deberías llevarle a tu médico y los pasos que puedes dar en casa sin ponerte en riesgo, lo tienes en el sistema de salud después de los 60. El enlace está abajo. Y si hoy, después de escucharme, solo cambias una cosa, que sea esta. Elige una planta, una sola, la que más resuene contigo.
Haz un curso completo, apúntalo, observa, y luego decide si sigues. Yo soy el doctor Carlos Herrera, y en este canal vamos a seguir recuperando el conocimiento práctico que nuestros abuelos usaban antes de que alguien lo empaquetara en 15 botes diferentes. La decisión de por dónde empezar es tuya, pero no estás solo para recorrer el camino.